Bien, tanto en las asignaturas de ecuaciones diferenciales como análisis de circuitos, como ahora ingeniería de control, eh, miramos bastante sobre el modelado de circuitos o de, en este caso, de sistemas mecánicos o eléctricos. Entonces, para eso necesitamos tener ecuaciones para poderlas resolver y utilizar sin ningún problema al momento de estar haciendo un determinado ejercicio. Entonces, en clases pasadas estuvimos haciendo ejercicios para obtener función de transferencia de amplificadores operacionales. Ahí utilizamos expresiones para las impedancias y utilizamos, por ejemplo, cuál es la expresión de la caída de voltaje a través de una resistencia, a través de un inductor, a través de un capacitor, pero en realidad no dijimos el por qué, únicamente los estuvimos utilizando y ya. Entonces, ahorita vamos a hacer un análisis un poco más detallado sobre esto. Entonces, nuestro ejercicio es modelado de un circuito RLC en serie utilizando la transformada de Laplace. Vamos a sacar nuestro modelo matemático. Tenemos este circuito que está aquí, es un circuito RLC, que es la resistencia, el inductor y el capacitor. Tiene ahí la corriente respecto al tiempo, tiene su fuente de voltaje y está a un tiempo igual a cero, es decir, ahí tenemos un interruptor abierto. Entonces, este tipo de circuitos se modelan mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. Y esta ley que nos dice que la suma de las caídas de voltaje en cada uno de estos elementos es igual al voltaje de la fuente, que es esta expresión que tenemos aquí, o igual la suma de las caídas de todos los voltajes es igual a cero, en el caso de que este voltaje lo tuviéramos de este lado de la igualdad, con signo negativo. Entonces, esta es la ley de voltaje de Kirchhoff. La caída de voltaje a través de una resistencia tiene esta expresión, que es VR igual a R por I de T. La caída de voltaje a través de un inductor es VL es igual a la derivada de la corriente respecto al tiempo, así como está aquí, la primera derivada. Y la caída de voltaje a través de un capacitor tiene una expresión un poquito diferente, una expresión que tal vez no conocíamos o que apenas estamos utilizando. Entonces, la caída de ese voltaje es 1 sobre el valor del capacitor desde 0 hasta T y de tau, diferencial de tau. ¿Por qué utilizamos tau? Ahorita vamos a ver la explicación. Bueno, primero, integrar de 0 a t, ¿qué representa? Bueno, representa el tiempo en el que está circulando, en el que se permite circular la corriente a través del capacitor. Es decir, si circulan, por ejemplo, una corriente durante 2 milisegundos o durante 1 milisegundo, durante 3 milisegundos, ese sería el tiempo que sería desde 0 hasta esta cantidad, por ejemplo, de 0 a 2 milisegundos. Entonces, eso significa integrar de 0 a t. ¿Por qué ponemos I de tau en lugar de poner I de t? Pues ponemos I de tau, hacemos un cambio de variable, eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque desde que nosotros vimos la materia de cálculo integral, aprendimos que en los límites de integración no puede estar la variable respecto de la cual estamos integrando. Entonces, por eso, como la corriente es función del tiempo, perfectamente podemos hacer el cambio de t a tau y no tenemos ningún problema al respecto. Entonces, eso es lo que hicimos, por eso nuestra expresión aquí del capacitor es esta, de 0 a t y de tau de diferencial de tau. Entonces, ya la expresión completa de esas caídas de voltaje en cada uno de los elementos es esta, que es V y la resistencia respecto al tiempo aquí, el inductor y el capacitor, tal como lo dijimos. Esta es la expresión completa. Y luego, este tipo de ecuaciones tienen un nombre, se llaman ecuaciones integro-diferenciales y se resuelven utilizando pues, la transformada de Laplace. Aquí, según estamos viendo el circuito, pues la condición inicial que tenemos y de cero, o sea, el valor de t es igual a cero. Entonces, eso no lo está diciendo precisamente el circuito aquí, en esta parte. Entonces, vamos a considerar esa condición inicial y de cero igual a cero y vamos a transformar cada uno de los elementos del circuito de la variable t, la vamos a transformar a la variable s. Esto significa que haciendo esa transformación podemos tratar a todo el circuito como un circuito resistivo, es decir, que los tres elementos, tanto el inductor como el capacitor y como la resistencia,
estén en términos de que su unidad de medida en este caso sea los ohms, en el caso del resistor, pues como resistencia, y en el caso del inductor y del capacitor, como reactancia, inductiva para el capacitor, capacitiva, inductiva para el inductor, perdón, y reactancia capacitiva para el capacitor. Entonces, ya estarían todos en el mismo tipo de variable, en este caso la variable S, y además en la misma unidad de medida. Entonces, esa es una ventaja importantísima que tenemos al transformar de T a S. Y ya, a continuación, haciendo la transformada, esta nos queda de la siguiente manera. La V entre S. ¿Por qué V entre S? Porque al transformar una constante, siempre la dividimos entre la variable, en este caso S. Lo que es la resistencia, únicamente le cambiamos ahí la I de T por I de S, porque estamos transformando. Al inductor, como estaba con la primera derivada de la corriente respecto al tiempo, únicamente lo multiplicamos ¿por quién? Por esta expresión, que es ni más ni menos que la transformada de una derivada, de una primera derivada. Entonces, únicamente hacemos S por I de S menos I de 0. Esta es una expresión que ya conocemos como la transformada de una derivada cuando es la derivada de primer orden, que es la primera, la derivada del tiempo, de la derivada de la corriente respecto al tiempo, y la transformada de la ecuación aquí íntegro diferencial, de la ecuación de la integral, perdón, de esta expresión queda de esta manera. 1 sobre C y ds sobre S. ¿Por qué queda así? Porque en el caso de la transformada de esta integral, bueno, el 1 sobre C, pues es una constante y la podemos sacar hacia afuera sin ningún problema. Y sacamos fuera de la integral porque es una constante y únicamente transformamos lo que nos quedaba de la integral, es decir, transformamos lo que sería esta integral, que sería la integral esta de 0 a t y de tau, esa es la que vamos a integrar. ¿Y cómo nos va a quedar esa integral? Pues nos va a quedar únicamente I de S sobre S. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a quedar eso? Porque utilizamos una propiedad de las transformadas que nos dice que al transformar un integrando, que en este caso, ¿quién sería el integrando? Pues sería I de tau. Entonces, esa propiedad nos dice que al transformar ese integrando únicamente lo cambiamos ahora sí a I de S, porque estamos transformando respecto al tiempo. Entonces, el I de tau lo transformamos a I de S y se divide entre S. Como si fuera también una constante, como si fuera la, la transformada de una constante. Entonces, por eso nos queda así, de esta manera, así como está aquí. 1 sobre C y multiplicado por I de S sobre S. Y ya la expresión final nos quedaría de esta manera. V de S igual a ¿quién? A I de S por el valor de la resistencia más L S por I de S, que en este caso la S es como si estuviera representando a la primera derivada, y ya nos queda 1 sobre SC multiplicado por I de S. Entonces, estas expresiones, insisto, ya los estuvimos utilizando en clases pasadas para las funciones de transferencia de amplificadores operacionales. En realidad no les había dicho yo de dónde surgían o cómo era que llegábamos a este tipo de expresiones, y aquí ya la tenemos. Entonces, esta expresión la vamos a estar utilizando bastante, ya no va a ser necesaria volverla a utilizar, ¿por qué? Por eso hicimos este análisis para ya en las clases siguientes ya nada más utilizar la expresión.